Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la parroquia de San José. Saludo a todos en casa, acompañándonos en la liturgia esta noche. Dios nos da vida a través de la muerte de Jesús y en los sacramentos. Hoy, cuando escuchamos la narrativa de la pasión, veneramos la cruz y recibimos la comunión. Recordamos cuánto nos ama Dios. Él nos ama lo suficiente como para sufrir y morir, para transformar la cruz en el árbol de la vida y para permanecer con nosotros en los sacramentos. Avisos. Los invitamos a conectarse con nosotros mañana a las 9 p.m. para nuestra vigilia pascual. El sacerdote que hoy preside la Eucaristía es el Padre Noel y el Padre Huisman. Oremos. Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo y haz que, así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento y escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza.
No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y con toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Sacaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto,
Me han desechado como a un cachorro inútil. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y lo concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. Durante la pasión esta noche, ustedes en casa pueden tomar asiento.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: es Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pilato: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo, he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote?
Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué? ¿No te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados de espinas se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley,
y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed.
Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. De rodillas, por favor. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados les traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches a todos y gracias por haber tomado el tiempo de estar aquí esta noche y olvidar de las otras cosas y enfocar en lo que sucedió hace 2000 años atrás. Yo sé que todos nos gustaría estar aquí afuera, en el estacionamiento y en la cancha, como haciendo la Vía Crucis. Y ha sido más fácil año tras año experimentar casi lo que ellos experimentaron que acompañaba a Jesús en el camino hasta el Calvario. Pero aquí, esta noche,
Yo aquí en la iglesia, con el Padre Wisman, nosotros también nos recuerdan todo lo que sucedió allá y ustedes en casa. Todo lo que Él aguantó por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. De acuerdo con el plan de su Padre Celestial y de su propia voluntad, quería venir a este mundo y hacer una cosa muy importante por toda la humanidad: el sacrificio de su vida. Sacrificar su vida por el amor que Él tiene y su Padre Celestial tiene por gente como yo y tú en casa. Él nos ama. A mí me gusta siempre, cuando miro la cruz, siempre digo a la gente que mirando la cruz, sí hay el cuerpo de Jesucristo en el crucifijo, pero siempre hay espacio arriba, los dos lados y por abajo, para poner allá mis pecados, tus pecados. Clavando allá con un clavo, como pensar un ratito en los pecados que tú tienes. Si tuviéramos el tiempo para escribirlos en un pedazo de papel, con un clavo, venir y ofrecer los pecados a la cruz de Cristo para cargar y redimirnos, para nosotros lograr la misericordia por todo lo que hemos hecho. Y sabemos que sí somos pecadores todavía, con tanta sabiduría que tenemos de Jesucristo. Desde el año pasado, ¿cómo te ha afectado el camino de Jesucristo con la cruz el Viernes Santo pasado, recordándolo? ¿Hay cambios en tu vida? No sé si recuerdan, hace creo que 15 años atrás, salió una película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y impactó a todo el mundo esa película, porque la manera que ellos presentaron y representaron lo que sucedió con Jesucristo impactó a muchos. Gente mirando en el cine, pero los actores en una manera muy profundamente. Porque yo recuerdo después leyendo lo que pasó con muchos de los actores que participaron en esa actuación, en esa dramática. Muchos no fueron cristianos ni creyeron en Dios, pero cuando ellos experimentaron todo lo que sucedió en la película, muchos recibieron la llamada a la conversión. Conversión en sus vidas. Creo que eso es la llamada esta noche a nosotros también. Llamados a la conversión. Recordar que Jesús ofreció su vida por cada uno de nosotros y está continuamente ofreciéndolo para darnos la oportunidad de experimentar la misericordia de su Padre. No es tarde. Podemos este año en casa y mañana despertándonos de nuevo decir: yo me entrego mi vida a ti, Señor. Recordando todo lo que tú has sufrido, lo que tú aguantaste allá caminando con la cruz, sé que es posible para mí cambiar mi vida y no caer más en esas tentaciones que están controlando mi vida, que yo he permitido controlarme. Con la gracia de Jesucristo, con la gracia del amor que viene de la cruz, recibimos todo lo que es necesario para hacer los cambios y entregarnos más fielmente al mismo camino que Jesús aceptó. Porque mañana puede traer sufrimiento, dolores, problemas,
pero recordamos que Jesús camina con nosotros y nos ayuda a cargar nuestras cruces. Cualquier tipo de cruz que tú tengas en tu vida, Jesús está allá acompañándote, ayudándote, diciéndote, yo te amo, yo te ayudo a cargar esa cruz. Pedro negó de conocer a Jesús. Vamos a pedir perdón por un ratito por las veces durante este año pasado que hemos negado a Jesús en la manera de vivir, de actuar o de hablar. Y de pie, por favor. Tenemos las oraciones universal. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo, como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Oramos en silencio. Dios Todopoderoso e Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Oramos en silencio. Dios Todopoderoso e Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor el Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Gerardo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios.
Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a tu Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de nuestros catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo, merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes nos creen en Cristo que, caminando con tu presencia con sinceridad de corazón, encuentran la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que,
seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y encontrándote descansen en ti, concédenos que, en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegran al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan y un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuele de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Y esta noche recordamos también todas esas personas que están ayudando en los hospitales, la gente que está cuidando gente enferma en casa con la coronavirus. Rezamos por el bienestar de ellos. Rezamos también por todos los recursos necesarios. Y también, por un ratito en silencio, vamos a recordar a los propios queridos difuntos. Y, en particular, el pueblo reza esta noche por Manuel Flores, que murió el día miércoles.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la segunda parte de la celebración esta noche es la veneración de la Santa Cruz. En un ratito yo voy a bajar a la puerta principal y recoger la cruz. Tiene tela roja encima ahora y 3 veces voy a cantar y están invitados a responder con el coro. Llegando aquí al santuario voy a colocar la cruz entre las 2 velas y por 3 minutos yo les invito en casa en silencio para venerar la Santa Cruz. ¿Dónde estuvo clavado el Salvador del mundo? Y la adoremos. De la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Ven y la adoremos. Miren el árbol de la cruz, estuvo clavado al Salvador del mundo. Adoremos. De rodillas en silencio.
Hemos llegado a la tercera parte, la Sagrada Comunión.
Y recordando las palabras que Jesús mismo nos enseñó, ahora vamos a cantar el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y injusticias, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y de rodillas, por favor, preparándose por la comunión espiritual. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Entre tus manos está mi
Yo les invito ahora a hacer la comunión espiritual rezando la oración de San Alfonso María de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Señor, no permitas que jamás de ti. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que, mediante nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, quisiera agradecerles por haber tomado el tiempo de acompañarnos esta noche, recordando todo lo que Jesús hizo y logró por cada uno de nosotros. Mañana tenemos la misa, la vigilia pascual a las 9 de la noche. Y les invito para sentir parte de la vigilia mañana en la noche. Sabemos que siempre al principio de la misa en la vigilia pascual tenemos el fuego afuera y el cirio pascual que siempre prendemos, encendemos del fuego. Pero este año yo les invito en casa a buscar una vela y guardarlo por mañana en la noche a las 9. Y cuando yo enciendo la vela aquí en el santuario mañana, yo les invito en casa a prender la vela que tú tienes, recordando que a la oscuridad de este mundo vino la luz de Cristo, la luz que Él quiere ofrecer a ti, tu familia y a tu casa, para poder seguir caminando fielmente frente a las tentaciones del mundo, fiel a la luz de Cristo. Por favor, les invito ahora a inclinar sus cabezas para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que han conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Y tu perdón se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La cámara estará por un ratito enfocando en el crucifijo y nosotros, los padres, el coro,
Y Carmen y María les dice tengan una buena noche.